para el Imprint Escritores en la Casa. Estamos muy contentos de presentar a Marcela Turati en conversación con Lidia Talión. Para los que vienen por primera vez, Imprint es una organización sin ánimo de lucro que organiza programas de Houston para promover lecturas y talleres de escritura creativa que involucran a miles de personas. Creamos la serie Escritores en la Casa para presentar autores reconocidos de Latinoamericano, España y Estados Unidos. En estos años, la serie ha presentado más de 15 autoras y autores más importantes. Por favor, anoten en su calendario. El jueves 26 de abril, la serie a las 7:30 de la noche presentaremos a la escritora colombiana María Ospina. Sí. Autora de la novela Solo un ojo aquí. Esperamos que vengan. Además, este lunes 26 de enero a las 7:30 de la noche en Alley Theater, la serie Imprint Margaret Urban Reading Series presenta con orgullo a la escritora mexicana Yuri Herrera con su novela Estación del Pantano. La entrada general cuesta $5 y es gratis para estudiantes y personas mayores. Finalmente, esta primavera, el sábado 1 de marzo y el domingo 2 de marzo, Imprint ofrece un taller de escritura creativa en español organizado por Juliana Javier y Jorge de la Jara. Si quieren explorar su escritura o mejorar un texto en que están trabajando, este es una gran oportunidad. Y Juliana está aquí. Para más información sobre Imprint y estos eventos, visitará nuestro sitio de web imprint.org. Y para enterarse de nuestros próximos eventos, escríbanse en la lista que está en la entrada. Y síganse en Facebook, X y Instagram. Ahora, de vuelta al evento de hoy, la serie Escritura en la Casa es un éxito gracias a la amistad de mucha gente. Entre ellos, Cristina Rivera Garza, que está aquí. Gracias, Cristina. Y Rodrigo Hasbun, que está aquí también. El programa de PhD Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston. Gracias por su colaboración. También recibo el apoyo de Rita Mallet Blasser Foundation, National Endowment for the Arts, the Brown Foundation, Houston Endowment, the Jerry C. Ewing Family Foundation, the City of Houston, a través de Houston Arts Alliance y Texas Commission on the Arts. Muchas gracias a los miembros del Consejo porque con su ayuda este evento es posible.
Después de la presentación, habrá libros de Marcela para venta gracias de Brazos Bookstore. Aquí muchos libros para comprar. El baño está aquí. Ahora es mi placer. Me presentará nuestra moderadora de imprint, Lidet Carrión. Lidet Carrión es una periodista mexicana y autora de La Fosa de Agra. Es coautora, entre otras, de Crónica 5, Manual Adjunto para la Cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios de México. Ya no somos las mismas y los gobernadores. Actualmente es un estudiante de doctorado de escritura creativa de la Universidad de Houston. Lidet presentará a Marcela. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Lidet. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias a Imprint por la invitación. Yo estoy muy honrada de presentar a Marcela Turati esta noche. Estoy muy honrada, muy emocionada, muy contenta y muy nerviosa. Marcela Turati mandó a este lugar una biografía muy chiquita, así como, tiene como 20 premios y, bueno, en fin, entonces solo sacó 3, así, bueno, los últimos 3 de los últimos 3 años. Eso habla, bueno, Marcela suele ser así, es muy, ¿cómo lo podemos llamar? No suele hacer así, no, tal, pero tiene no sé cuántos premios internacionales, nacionales, todo, pero voy a leer lo que ella puso, nada más para... Es periodista especializada y apenas en estos últimos años se ha ganado el premio Walter Reuters por su trabajo de investigación en desapariciones de personas y una crónica que publicó el año pasado, una crónica bellísima que se llama Los vuelos de Alicia. Se ganó 2 premios, fue finalista del premio Gabo en Colombia y la Ingor Fertlinelli, de esta crónica que recupera todo el trabajo de los familiares de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia en México, en particular Alicia de los Ríos, y bueno, cómo es todo este caminar y cómo, no solo el caminar, sino qué pasa con la vida después de que una persona es víctima de desaparición forzada, ¿no? Y bueno, en 2021 ganó esta beca Javier Valdés Cárdenas que da la editorial Penguin Random para escribir el libro del que vamos a hablar el día de hoy, que se llama San Fernando, la última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, que es una investigación exhaustiva de muchísimos años y con muchísimas fuentes sobre el fenómeno del crimen organizado, la delincuencia organizada en Tamaulipas, en el estado de Tamaulipas, que bueno, que es aquí, ¿no? Es frontera precisamente con Texas, ¿no? Y que de alguna manera mucho de lo que ocurre allá se explica también de cosas, fenómenos que están pasando de este lado y es algo de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Bueno, como dije, o sea, Marcela mandó una biografía muy chiquita porque sus premios no caben en una cuartilla, se ha ganado, insisto, ya no sé cuántos. Pero es además una de las periodistas más generosas que hay en México porque ha formado a decenas de periodistas y ha formado decenas de equipos de trabajo de investigación. Yo creo que el periodismo mexicano, junto con otras 2 o 3 periodistas más, todas son mujeres, by the way, en México, no sería lo mismo sin el trabajo de ellas. Y bueno, pues yo pido un aplauso para Marcela. Dicen en su biografía que nació en Ciudad de México. Yo me quedé que sí, resulta que sí nació en Ciudad de México, pero como por accidente, porque en realidad su familia es de Chihuahua, aunque ahora reside a veces en Ciudad de México. Y bueno, ahora sí, a ver. Gracias. ¿Voy allá o acá? ¿Aquí? Sí.
Bueno, primero pues muchas gracias. Bueno, es que veo que no me ven. Bueno, primero pues muchas gracias a Imprint por la invitación y bueno, pues claro que estoy aquí gracias al doctorado de escritura creativa y pues, a Cristina Rivera Garza y me pongo muy nerviosa de que esté en el público. La admiro mucho y bueno, y también porque este libro es sobre su tierra, ¿no? Gracias por organizar este evento, a todos ustedes que vinieron, a Lidiet, gracias. Bueno, pues primero voy a leer un poquito, no se asusten. Voy a leer así como poquito del prólogo y les cuento sobre el libro de San Fernando. El alma se me desprendió en Matamoros, en esa esquina noreste de México, en los límites con Texas. Estoy casi segura de que se quedó detenida en un retén del estado de Tamaulipas después de que me asomé a unas fosas clandestinas recién descubiertas. Los días siguientes a esa cobertura, en abril de 2011, tuve una sensación de ingravidez. Lo noté en la redacción de la revista Proceso, donde entonces trabajaba. Un colega me preguntó cómo me había ido en aquel viaje a la frontera, documentando una nueva tragedia propiciada por la guerra contra las drogas. Y me recuerdo caminando deprisa como sin hallarme, la mirada en ninguna parte. Luego, a la sombra del árbol del patio, intentando poner sentido a lo que había visto, despalabrada. Solté entonces mi incomprensible respuesta. Mi alma se quedó en un retén, no ha llegado. En el teclado de la computadora volqué algo de lo que tenía atorado. Quería exorcizar eso que había tocado en aquella cobertura, la más difícil de todas. En la morgue de Matamoros acababa de ver una pila de cuerpos desenterrados provenientes de las decenas de fosas recién descubiertas. Los cadáveres descompuestos estaban en el suelo, dentro de bolsas negras de plástico como las que se usan para sacar basura, selladas con cinta color canela. El tufo a muerte era insoportable. Cuando me fui de ahí, el conteo iba en 145 personas muertas. La suma final admitida por el gobierno sería de 193. Esos eran los cuerpos que no pudo ocultar. A la sala de redacción en Ciudad de México me siguieron las imágenes de la inacabable procesión de familiares dolientes llegadas de todo el país, movidas por la noticia del hallazgo. Notaba en ellas un forcejeo interior, en el ruego a los funcionarios para que les permitieran ver si alguno de esos cadáveres era el hijo que no llegó a casa, la hermana por la que pagaron un rescate pero no regresó, el padre del que no tienen noticias, los hermanos que no responden el celular, la madre que fue levantada. Y al mismo tiempo suplicaban a Dios para que ninguno de esos bultos amontonados fueran la persona amada que buscan. Las noticias fluían a cuentagotas, una más cruel que la otra. La administración de la información hacía más tortuosa la espera. Presencié el momento en que los peritos desempacaron el montón de muertos y los metieron en un tráiler que los llevó a la capital del país, porque la orden del gobierno era borrar esos cuerpos de la escena pública, para que no se le amontonaran más familias, para que no llegara más prensa, para no espantar al turismo de Semana Santa. Supe después, pasado un tiempo, que en su nuevo destino, el gobierno federal los enterró en otra fosa, esta vez en el Panteón Municipal de la Ciudad de México. El mismo patrón siguió el gobierno estatal con los cadáveres que se quedó. Con el tiempo, constaté que las decisiones políticas tomadas ese día sobre el destino de esos cuerpos y las que siguieron, condenaron a muchas familias a una tortura que continúa 12 años después. Luego me salto un pedacito, ya voy a terminar. Me pregunto en qué momento permití que esa historia me habitara. Pudo ser cuando me topé a una mujer en Matamoros
que bajo un toldo blanco donde los fieles de una iglesia ofrecían comida, agua y descanso a los dolientes recién llegados, me reclamó enojada en cuanto supo que yo era reportera. Periodistas, ¿ya para qué vienen? Si decíamos que en esa carretera desaparecía gente, pero nadie nos hacía caso. Parecía que hablábamos desde el fondo del mar. Desde el fondo del mar. Del mar. La imagen me dio escalofríos. Bueno, y me quedo parada porque veo que ya no ven. Bueno, pues como cuento ahí, esta tragedia pues me tocó cubrirla. Yo desde 2008 cubro desapariciones de personas en México, de la ola de la mal llamada guerra contra las drogas, aunque desde el 2000, cuando empecé a ser reportera, ya me había tocado cubrir también las desapariciones de la llamada guerra sucia. Entonces este libro pues es fruto de una obsesión, ¿no? Me tocó en 2010 la masacre de los 72 migrantes, que fue en el mismo lugar 8 meses antes, y del que ya me había dejado impactada. Y en 2011, cuando pues pido en la revista Proceso que me manden a Matamoros, pues porque el número de fosas ya era muy grande, ¿no? Me quedé muy sorprendida, enganchada, y durante muchos años hice muchas cosas para cubrir este tema, ¿no? Entonces, bueno, creé un colectivo, eso hago mucho, yo creo colectivos para investigar siempre. Uno de ellos pues, se llamaba Más de 72, que no sé si tú estuviste. Luego también daba clases en mi casa los sábados a estudiantes, a quien sea que llegara, y lo que les pedía era que me ayudaran a investigar San Fernando desde Ciudad de México, porque era parte de la tarea, así que viéramos cómo ese era el pago, ¿no? O sea, como entre todos seguir investigando. Entonces muchos años, bueno, hicimos un sitio web, Más de 72, y yo seguía en la revista Proceso publicando todo lo que sabía, aprovechaba cada viaje a Centroamérica para conocer a las familias de esos, pues pedía becas para poder irme y recorrer la ruta migrante. Y hubo un momento en que sentí que ya no me cabía, o sea que en la revista Proceso no iba a poder contar cosas pues, que me empezaron a doler mucho de lo que iba descubriendo de esos asesinatos. Y la pregunta que me guió siempre es, bueno, pues, ¿qué les pasó? ¿Quiénes eran estos muchachos? ¿No? Eran la mayoría hombres, jóvenes. La manera en que los mataron fue súper cruel. Eso también, pues, decía, pues, ¿qué pasa, no? Pero la pregunta también era, ¿cómo fue que esto ocurrió, no? ¿Cómo fue que esto es posible? Y entonces esta pregunta, yo quería entender muchas cosas, y a donde iba y viajaba, aquí a Estados Unidos, a todos lados preguntaba a funcionarios, a diplomáticos en diferentes países, si alguien había visto algo de San Fernando. Incluso llegué a tuitear y hubo gente que me contactó, me contaron cosas. En algún momento recibí un USB con las fichas forenses de 120 de los cuerpos, y que también pues estuve trabajando mucho tiempo. Entonces esta es la historia de estos, bueno, San Fernando está aquí, este es el límite, este es Matamoros, este es Reynosa y Matamoros, y San Fernando está aquí como a 1 hora y media antes de llegar a Estados Unidos, ¿no? Está súper cerca. Lo que empezamos a ver ahí en ese momento y lo que me llamó mucho la atención fue ese momento en que suben a todos al tráiler y se los llevan a Ciudad de México. Y yo no sabía, pero pues estaba viendo una operación de silenciamiento, ¿no? O sea que después me di cuenta, empezaron a llegar
gente de muchas partes del país. Eso me llamó mucho la atención. Yo decía, ¿por qué si en las fosas generalmente pues hay gente, solo familiares de los alrededores, por qué están llegando de otros lados, ¿no? Ahí todavía no entendíamos qué había pasado. Entonces llegaban de muchos lados. Luego cuando intenté hablar con las familias que estaban haciendo fila para que les tomaran muestras de ADN, las familias de Tamaulipas, eso me llamó mucho la atención, no querían decir nada. La mayoría no había ni denunciado que tenían un familiar desaparecido y también eso me llamaba la atención, el silencio, ¿no? El silencio, llevaban años algunos sin el familiar, entonces lo único que podía hacer es como hacer una encuesta y preguntarles, bueno, ok, solo díganme, ¿es hombre, es mujer, edad? Y si desapareció en carretera, si desapareció tal, era lo único. Entonces hice una encuestita y de ahí pues ya empecé a ver que había muchas desapariciones en esa zona, ¿no? Y también una mujer llegó y me reclamó y me dijo en alguna de las veces, pues ¿por qué solo escriben de los 72? ¿Que nuestros familiares son perros o qué? O sea, ¿por qué ustedes no piensan también en ellos? Nosotros también tenemos nuestro propio dolor, ¿no? Entonces, ahí empecé, pues supimos desde que estábamos ahí, pues que había muchos pasajeros de autobuses que habían sido bajados cuando pasaban por San Fernando. El gobierno dijo que fueron solo 3 días que los Zetas los bajaron. Ya después también supimos que con policías municipales bajaban a los hombres jóvenes en edad reclutable y no volvían a aparecer. Y los camiones llegaban a la frontera sin pasajeros y solo con las maletas. Esa era la otra de las imágenes que se me venían de cómo nadie pudo decir nada, cómo la prensa no avisó, qué pasó, o sea, entonces después con el tiempo pues ya fuimos descubriendo que no fueron 3 días, que fueron semanas y yo digo que meses, y que eso pasaba y pues pasaba a la vista de todos y con la complicidad de los diferentes gobiernos, ¿no? Y también Estados Unidos tiene aquí algo que ver en esta historia, ¿no? Entonces, y bueno, poco a poco de esas búsquedas y ya cuando tenía mis libretas, pues me dediqué pues 12 años a seguir el caso. Obviamente hice muchas otras cosas en el Inter, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, 12 años para esto. Y yo no, o sea, seguía yo trabajando, ¿no? Mucho en otros casos, en otros temas, hasta que llegó un momento en que dije, yo ya, bueno, también enloquecí varias veces, o sea, perdí cosas, tal, fui al país, regresé, me asusté, volví. Bueno, entonces, siguiendo esto, pues primero desde Ciudad de México, ya un día dije, tengo que entrar a San Fernando, no puede ser que yo cubra sin entrar, ¿no? Entonces, logré, pues creo que fueron, no sé si 3 o 4 veces, cada vez que los curas que iban en caravana a rezar por los 72 migrantes, el 23 de agosto de cada año hacen una conmemoración, pues yo me iba con ellos en la camioneta así como escondida, bueno, bajábamos, rezábamos y ahí pues me iba en carro con gente que ya conocía y me iba a entrevistar gente, muy a contrarreloj porque tenía mucho miedo. Entonces el libro pues es así, la primera parte es un relato coral de qué pasaba en San Fernando, que para mí fue la gran sorpresa, ¿no? O sea, el silenciamiento, cómo llegan los grupos, cómo se instalan, lo que la gente va contando del día a día con estos grupos, cuando ya llegan a esta dictadura del terror, ¿no? O sea, cuando ya están impuestas las reglas, nuevas reglas. La otra pregunta era cómo conviven con los demás poderes, ¿no? ¿Qué hace el presidente municipal? ¿Qué hacen los policías? O sea, si ya no mandan ellos, entonces, ¿quién manda y cómo manda, no? Ya la siguiente parte es en sí, todos contando
momento y lo que sabían pues de cuando se llevaban a la gente, porque era la luz del día, todos los días a las 7 de la mañana en la estación de autobuses que está en la calle principal, a 10 cuadras de la presidencia municipal, era que la gente veía que se llevaban a los migrantes y también a jornaleros migrantes mexicanos, ¿no? Y la segunda parte ya es este esfuerzo forense. En esta segunda parte de lo que trato yo es de mostrar o de contar por qué las desapariciones en México. Tenemos más de 115,000 personas desaparecidas, desde lo que llamamos la guerra contra las drogas, ¿no? Tenemos más de 77,000 cuerpos no identificados en las morgues. Entonces muchas de las personas que están siendo buscadas, pues el gobierno las tiene, ¿no? O sea, están bajo tutelados por el gobierno en cementerios o en morgues. Entonces lo que trato de explicar yo como reportera que llevo tantos años cubriendo este tema, trataba de que la gente me acompañara y que viera lo que tenemos que cubrir, los periodistas que cubrimos desapariciones, lo que tienen que pasar las familias que están buscando a un ser querido, y todo este laberinto lleno de puertas falsas que es la impunidad, ¿no? O sea, como todo el dolor, el sufrimiento y la nueva desaparición, que es la desaparición del Estado, ¿no? Cómo el Estado desaparece a las personas desaparecidas. Esa es la otra, lo que intento en el libro, pero también en la trama desaparece el equipo argentino de antropología forense, aparecen abogados de víctimas, aparece toda una red de personas, de familias de Centroamérica, de México, que con todo el amor intentan salvar a sus familiares pues de esas fosas y de ese anonimato y a pedir justicia. Entonces el libro es como un recorrido 12 años, 13 años por esos hechos y cómo va operando el sistema mexicano, pero narrado a través de muchas voces, ¿no? De voces dentro de San Fernando, de voces en Centroamérica, de todo, o sea, de migrantes, de policías, de soldados, de sacerdote, la diputada, o sea, como que mucha gente va contando qué pasó, cómo pasó, y bueno, y al final pues ya no les cuento, pero más bien ahí es el cómo, ¿no? O sea, la historia pues se sabe, y es, bueno, también otra cosa que es impresionante es que estas masacres, que luego se le llevó a llamar San Fernando II o las masacres de los autobuses, ¿no? Que creo que la mayoría de la gente en México no las conoce, ¿no? Entonces lo que yo trato es, como reportera que cubre mucho estos temas, es como tratar de explicar, o sea, por qué ocurren este tipo de cosas que se repiten y se repiten y se repiten en México, y también como qué hacer para no nomás horrorizarnos y escondernos, sino tratar de entender un poquito más allá después de lo que yo he podido entender siguiendo este caso o el de Ayotzinapa, que tienen cosas parecidas, ¿no? Entonces, pues este es el libro de San Fernando. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias por esta primera introducción. Yo tengo varias preguntas, bueno, cosas que me interesaría mucho como destacar sobre el libro. Es un libro muy complejo, efectivamente en varias partes. Esta parte de una suerte de reconstrucción de los hechos, la otra parte de la búsqueda, pero siempre también, y lo quiero destacar de una vez antes de que se me olvide y que se nos olvide, porque es algo que tú has buscado siempre a lo largo de tu obra, de toda tu investigación, o sea, es el tema de ¿y ahora qué? O sea, de no quedarnos en la parálisis, bueno, pues sobre todo cubriendo estos temas, conociendo esta verdad que pues que muchas y muchos sabemos de México y que tenemos que convivir en lo cotidiano con ellos, sobre todo, por ejemplo, desde la cobertura, desde el periodismo, pero también de la gente que vive en los lugares, ¿no? Que es como muy, ¿qué se hace, no? Frente a una realidad atroz. Y esta parte
me estaba acordando mucho cuando te leí, cuando tú organizaste, de hecho, el libro, que es como el primer esbozo también de buscar esperanza, ¿no? Frente a estas cosas. Me acuerdo que es Entre las cenizas, que es un libro de 10 años atrás o 12 años atrás, y perdón que lo saque aquí, ¿no? Que me acuerdo que platicabas cuando organizas hacer ese libro, pues es que voy y cubro historias terribles, era 2011, 2012, y la gente se me acerca y me pregunta a mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, y tú decías, pues yo cómo voy a saber qué hacer, yo estoy aquí, ¿qué? Y entonces dijiste, bueno, pues yo reportera, pues tengo que saber qué vamos a hacer, ¿no? Entonces nos mandaste a varios periodistas de alguna manera a buscar historias de esperanza y digamos, de resistencia frente a esto, en un momento muy específico que era, plena guerra, mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Donde el país ya estaba hecho un polvorín. Y nosotros nos mandaste a diversas partes del país y regresamos todos los periodistas así de, pues, que nos mandaste por esperanza y venimos unos quebrados, ¿no? Porque sí que había esfuerzos organizativos y esfuerzos para resistir una serie de cosas, pero todos estaban con alfileres. Me acuerdo que pues están agarrados así, están a punto de caerse, muchos otros no van a llegar. Y yo sí te quiero preguntar, ¿qué ha cambiado de esa época, 2011, 2012, que había ya esta necesidad de hablar de relaciones? Cristina Rivera Garza nos hizo el prólogo. Sí. O sea, ¿qué has aprendido sobre la esperanza a lo largo de estos años? Y perdón que me salga un poco de hablar del libro, pero finalmente está ahí contenido y a mí sí me gustaría saber cómo has podido elaborar, ¿no? Gracias, pues, bueno, sí, ese libro fue bien importante y fue como el primer esfuerzo colectivo de repensar las cosas. Bueno, y luego el libro Dolerse, que para mí fue una referencia bien importante, que salió un poquito después, creo. De los ensayos de Cristina fue también como un bálsamo, como hermoso igual de repensarnos y repensar la violencia. Y no sé, o sea, siempre he tenido este tema de, bueno, ahí cuando nos juntamos éramos puras periodistas pues quebradas porque habíamos estado cubriendo esta cosa de la guerra contra las drogas, ¿no? Y las víctimas, ¿no? Enfocadas en las víctimas. Y como que nos dimos cuenta al final del sexenio de Calderón, pues que sí habíamos cubierto mucho y tal, pero que a las que llamamos las víctimas las habíamos siempre representado como personas que solo están llorando, ¿no? Sin derecho, o sea, como sin esperanza. Y como que dijimos, no, o sea, aquí nos falta ver diferente y mirar. Y me acuerdo que la pregunta en ese momento, o sea, que cogimos del trabajo de los terapeutas de la terapia psicosocial, es como, ¿cómo ha podido seguir adelante? Y de ahí ya salen otras respuestas, ¿no? O sea, de cómo se organizaban para pedir justicia, cómo la gente empezó a hacer cosas, los albergues de migrantes, el pueblo de Cherán que se levantó, ¿no? Contra el gobierno y los talamontes, que eran narcos, los narcotalamontes, ¿no? Que decíamos, también el movimiento por la paz, las madres buscadoras que empezaban así a ser las protagonistas de toda una historia, ¿no? Que todavía siguen al frente de estas batallas. Entonces, pero claro que hay momentos en que no se ve nada. Y también poco a poco ya empecé a ver que hay que tener metodología, ¿no? Para ver cuándo escribir de algo, cuándo no, cuándo darle tiempo a la experiencia. También hay veces que yo creo que no podemos ver nada. Cada cambio de sexenio, cada vez que pasa algo horrible, ¿no? Me acuerdo que los 72 migrantes fue algo terrible. Luego cuando los 43 estudiantes, pero cada nuevo ciclo y que la gente, también ver que la gente dice, están desapareciendo gente y tú ya llevas 12 años
escribiendo pues casi diario de hay desaparecidos, y hasta tus propios jefes así de, oye, que están desapareciendo mucha gente y tú, pues entonces no me lees, o como que la gente, ay, es que es bien fuerte. Entonces nos han dado así muchas veces como mucha, entre tristeza, entre cambiar de estrategia, entre ver cómo contarlo diferente, cómo narrar, cómo hacer como terapia de shock, cómo contarlo con gráficas, con datos, con mapas, con lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, pero siempre este tema de, y yo de hecho no quería escribir el libro de San Fernando y también muchas cosas no las publiqué en proceso, porque decía, yo no quiero nomás horrorizar a la gente con esto que supe, ¿no? Porque al ver los cadáveres y las fotos de los cadáveres me impactó mucho, ¿no? O sea, no los habían matado a balazos. Y para mí, o sea, yo no entendía por qué era esto y tratar de explicarlo, ¿no? Y tratar de explicar, pues, yo decía, no, es que no puedo en un texto contar, pues que todos tenían, no sé, el cráneo roto, esto cómo lo cuento. Y entonces también esa fue una obsesión, o sea, ¿por qué esa crueldad? Y entonces ya llegó un momento en que dije, bueno, esto tiene que ser un libro. Y yo seguía y seguía, y llegó un momento, o sea, en que dije, pero yo no quiero horrorizar, yo no quiero nomás que me digan, porque bueno, yo escribí un libro hace 10 años, 12 años, que se llama Fuego Cruzado, y pues la gente me felicitó y tal, y todo el mundo me decía, oye, lloré mucho, ¿no? Y cuando sacamos el de Entre las cenizas, la gente se acercó y me dijo, mucha gente que me había dicho que le había gustado, que había llorado mucho, me dijo, oye, nunca pude leerlo, no pasé el segundo capítulo. Entonces ahí dije, pucha, es que cometí un error, o sea, ¿qué pasó? Entonces fue una búsqueda mucho tiempo de, ok, ¿cómo vamos a contar estas historias? La gente se tiene que enterar, pero qué grado, pero qué tanto hay que contar, o qué no hay que contar, o cómo hay que contar. Entonces pues llegó un momento en que vi una escena, o sea, vi cuando muchas familias se reunían, ¿no? De los masacrados, pues a contarse lo que había pasado y a exigir justicia, que yo dije, o sea, aquí ya puedo encontrar algo de esperanza, ¿no? Aquí ya puedo escribir este libro porque ya pasó o sea, ya pasó algo distinto, esto nos da esperanza y aparte también pues la intervención del equipo argentino es súper interesante, es como el GIEI en Ayotzinapa, el equipo argentino en este libro muestra muchas cosas del sistema que no hemos aprendido, ¿no? Entonces, por eso este libro yo sí decía, no quiero horrorizar, quiero abrir grietas de esperanza también de que estas historias no son nuestro destino, sino que se pueden transformar. Eso, no, efectivamente, y creo que esa es una búsqueda. Muchísimas gracias por esta reflexión, porque sí, efectivamente ha sido una búsqueda tuya desde hace muchos años de necesitamos saber esto. Y me recuerdo mucho una expresión que dice Mónica González en alguna, o sea, todos hemos escuchado que el periodismo es decir algo que alguien no quiere que se sepa, ¿no? Pero Mónica González agregaba, y que muchas veces ustedes, público, no quieren saber, ¿no? Entonces, para mí eso fue como, claro, eso es lo duro del periodismo también. ¿Cómo le informas a alguien que no quiere saber? Y volviendo a tu libro, hay una parte muy grande de que tú entrevistas a gente de San Fernando y que te van diciendo, pues, no sabía, no quería saber y medio sabía, ¿no? Y de repente, por ejemplo, alguien dice, pues claro que sabíamos, mi hija de la secundaria, una vez le dije, ¿a quién se llevan esos muchachos? Y le dije a mi hija de la secundaria, se los lleva porque la policía tiene que investigar, y que la propia niña de secundaria, pues no soy tonta, todos sabemos en la secundaria, ¿no? Entonces, hay también una descripción dentro del libro, una descripción, una narración sobre qué hace estos mecanismos de defensa de una población que está pues totalmente vulnerable, ¿no? a esta situación, y que entonces, ¿qué se dicen a sí mismos, ¿no? A mí me parece esa parte muy interesante y que es algo que finalmente, bueno, que a mí me resonó mucho, que me interesó mucho y que es de alguna manera un tema pendiente dentro de México, dentro de cómo pues claro que sabíamos, ¿no? Me recuerdo un poco hablando, ¿no? Por ejemplo, con el tema del nazismo, que de repente pues no sabíamos, pero sí sabíamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo muy interesante por explorar, y también esta forma de lidiar con
con la muerte, ¿no? Esta historia, por ejemplo, digo, les cuento así como estos ganchitos también, de la hija de la persona que está en el velatorio, que está, ¿no? Y que su hija de 6 años, pues la maestra de la escuela le dice a la señora, ya no la deje entrar a hacer los embalsamamientos, porque su hija lo entiende, pero tiene a todos los niños del kinder aterrados, ¿no? Entonces hay esta convivencia en nuestro país con una muerte no deseada, pero al mismo tiempo normalizada, que finalmente está ahí presente en tu libro, que describes pues sí, con mucha crudeza, pero también con este esfuerzo de esperanza también. Y algo que me llama la atención es algo que mencionabas ahorita, que hay muchas similitudes con el caso de Ayotzinapa. Pienso también que igual que en Ayotzinapa, porque en Ayotzinapa pasa lo mismo, pues también en esa carretera Chilpancingo, ¿cómo se llama? Tasco, ¿no? Que pasa por Iguala, pues todas las semanas desaparecía gente, ¿no? Y es a partir del caso de los 43 que dicen, ¡ay, desaparecen gente!, ¿no? Y que es un poco lo que mencionas aquí, que ya gente, pero si les hemos dicho que desaparecían y nadie escuchaba, ¿no? Entonces, cómo este libro, de alguna manera, o sea, es un caso muy conocido, uno piensa en San Fernando y piensa en ese como punto cero, ¿no?, de las desapariciones, pero de alguna manera se replica en todo el país. ¿Y qué hay sobre esta estructura que padecemos, pues, en grandes partes de nuestro territorio, Marcela? Bueno, sí, yo siempre digo que o sea, que el libro se podía quitar el título de San Fernando y le puedes poner otro municipio, ¿no? Otro de esos municipios tomados, ¿no? Valle, no sé, Lagos de Moreno, ¿no? Alguno de la Sierra Tarahumara, alguno de Guerrero, o sea, y muchas de las cosas, pues casi las calcas, ¿no? O sea, es un poco... entonces, y en este libro lo que encuentro, como encontré en Ayotzinapa y tal, no nomás es, nosotros tenemos siempre la idea de, son los cárteles, ¿no? Son ellos, ¿no? Tampoco no entendemos mucho, saber por qué desaparecen gente, es como súper complicado explicar por qué están desapareciendo, a quién, en qué momentos, pero este tipo de desaparición, ¿no? En este caso, veía este tema del control territorial, ¿no? O sea, el control territorial es clave, controlar quién pasa, y ahí viendo estas desapariciones, o sea, era muy fuerte porque lo que empezamos a saber también es que empezaron o sea, el perfil de la gente que desaparecían eran muchos hombres jóvenes, en edad reclutable, como ya dije, eran muchos jornaleros migrantes, pero tenían un interés en todos los que venían de los autobuses que salían de Michoacán. Entonces, cuando llegaban a ese retén, bueno, y todos los centroamericanos, cuando llegaban a ese retén, bajaban a todos los hombres y les pedían sus identificaciones. Bajaban en especial los camiones de Uruapan y de Zamora, pero que iban subiendo gente en todo el tramo, o sea, esos en Guanajuato, subía gente, Toluca, bueno, en diferentes lados. Y cuando llegaban allá era como este filtro y revisaban sus contactos y tal, y ahí elegían a quién bajaba, ¿no? En algunos momentos llegaron a bajar a 44 de un camión, o sea, todos. Mujeres no bajaban. Poco, pero sí. De hecho, me tocó hablar con unas mujeres que vieron o que trataron de impedir y que las bajaron a ellas también. Pero bueno, esas eran un patrón, pero en general eran hombres jóvenes en edad reclutable. Luego ahí, pues también viendo es una tontería, parece una tontería, pero entre la locura de la guerra y del control territorial les habían dicho a los Zetas que el cártel del Golfo, que está acá y acá, estaba reclutando a centroamericanos y a gente de la familia michoacana. O sea, suena algo... Pero no solo era eso, también era... O sea, cuando empieza la llamada guerra contra las drogas y militarizan, pues
necesitaban reclutar también gente para su propio ejército, porque no es que tengan o sea, no es que empiece esto y ya tengan a un cuerpo, un ejército, sino ellos necesitan también mano de obra, ahí necesitan a mujeres también, ahí necesitan bien, como las soldaderas, ¿no? O sea, también a sus esclavas sexuales, hay, bueno, y luego también vemos desapariciones por profesiones, ¿no? Se han dado mucho en Coahuila, por ejemplo, sabemos que desaparecieron muchos empleados de telefónicas, telecomunicaciones, donde estaban antenas, eso lo hemos ido entendiendo muchos años después, ¿no? Entonces, hay un reclutamiento forzado también. La gente en San Fernando decía, a mi hijo se lo llevaron cuando iba al Oxxo. Entonces me di cuenta, ya dije, pucha, pero es que a todo mundo se lo llevaban al salir del Oxxo. El Oxxo es un lugar, o las gasolineras son lugares donde se llevan a jóvenes. Entonces, estas son como un cierto tipo de desapariciones para el control territorial, para sus propios, su propio ejército, pero también el gobierno desaparece. Y eso también era obvio en las fosas. Había fosas cavadas por el ejército. O sea, digo que es como obvio, porque cuando agarran a alguien, ¿no? No siempre dejan, dicen muchas veces que murieron en combate y de repente hay ciertas fosas que son muy distintas. Entonces ahí empiezas a ver que hay fosas también de otros, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, te lleva como a entender un poco la lógica de lo que está pasando, y hay una siguiente desaparición, que es la desaparición del gobierno. El gobierno, o sea, tú pensarías que exhuman una fosa y que sacan no sé cuántos cadáveres y ya los van a regresar a sus hogares. Y aquí en el libro pues está la historia también de un joven, bueno, y de varios jóvenes, o sea, varios que eran altamente identificables. Había gente que tiene su nombre tatuado, había gente que tenía su INE en el pantalón, y cuando los llevan a la Ciudad de México los vuelven a enterrar, ¿no? Eso hace mucho las autoridades, ellos vuelven a enterrar, y es la desaparición administrativa, ¿no? Es cuando ya desaparecen y no le llaman a tus familiares. Entonces, con el fin de esconder, taponear. Sí, yo sí creo que hay una estrategia, o sea, para que decir que México no está tan mal, nomás cubrimos pues, los homicidios, y todo el tiempo dicen que ya bajaron los homicidios, pero las desapariciones no se están contando, ¿no? Entonces sí. Entonces, bueno, todo esta es como un poco la lógica, y dentro de esta lógica pues es como tratar de que la gente, o de que todos entendamos, ¿no? O sea, ¿por qué pasa? Para estar más, para no horrorizarnos y siempre pedir que venga el ejército, sino, sí, aquí no está funcionando el sistema. Algo que, porque sí quisiera dejar, dos cosas importantes. Uno, en tu libro narras un poco que también hay una responsabilidad de este lado, de Estados Unidos, que pareciera que todo es como México es tierra de nadie, pero ¿qué está pasando? ¿Qué impacto también tienen las decisiones políticas que se hacen desde Estados Unidos? Y después, los costos de haber escrito, de haber investigado, bueno, también las amenazas que he recibido, el acoso judicial, ¿no? Y el espionaje por parte de Pegasus, ¿no? Nada más para cerrar y dar chance a tal vez un par de preguntas, porque, pues, pero sí me interesa mucho que nos platicas de estas dos, ¿no? Bueno, o sea, el libro tiene eso, muchas voces, muchas, o sea, entrevistas a testigos, como que lo que traté era a lo largo de los años decir, me falta alguien que haya exhumado fosas. Entonces, durante años conseguir a un soldado, o así de, no, me falta alguien que haya sido sobreviviente, ¿no? O sea, como que poco a poco ir tejiendo para contar la historia desde muchos lados, ¿no? Y hay una parte que hablé con un agente que se infiltró con los Zetas, ¿no? Y de hecho fue en Estados Unidos, y que me contaba un poco la dinámica, o sea, la locura de esta guerra. Y también, bueno, lo voy formando, este es como un coro, yo no sé cómo decirle como esto, es de muchas diferentes piezas, es como un tipo collage. El libro, ¿no? O sea, hay una introducción mía, y de ahí o sea, como piececitas
citas de diferentes, ¿no? Testimoniales, documentos, los testigos, los cables de Estados Unidos son bien importantes porque los cables van contando lo que en ese momento sabía la embajada, que le decían los funcionarios, y ellos son los que dicen, el gobierno ya va a ocultar otra vez las fosas, ¿no? Se quieren ir todos de vacaciones de Semana Santa y que no se espante el turismo. Entonces, como ver esas voces es bien interesante, pero siempre pues mi duda era, bueno, ¿y Estados Unidos qué, no? Hay unos cables que hablan, por ejemplo, desde antes de que se encontraran esas fosas, pero mucho antes hablan desde los 72 migrantes. De hecho, hay un cable que me llama la atención que dice, y cerca de ahí, donde asesinaron a los 72, hay una fosa con 200 cadáveres de migrantes, ¿no? Pues esa me llama mucho la atención. Luego también hay cosas, bueno, que dejo en el libro porque hay gente que me dice, ay, o sea, todo lo investigaste, y yo, no se puede, porque hay mucho silencio, hay mucha gente que tiene miedo, también el tema de los nombres, de cuándo publicar, o sea, también por eso tardé muchos años de cómo hacer para que no reconozcan a y encontrar a gente de su mismo trabajo, de esa dependencia, para que no se sepa que fue y así. Entonces, ahí también empezaron a salir como otras cosas. Pero una de las cosas que luego se me hizo, bueno, que publicó el Dallas Morning News y también había publicado ProPublica y así, era cómo el sistema de Estados Unidos pues se había llevado así el Cárdenas, ¿no? El que fundó el Cártel del Golfo, cómo se rompen los Zetas en esos años, y la masacre de Allende, que esa también parece que hay como 300 desaparecidos, y al mismo tiempo son San Fernando, las 72 migrantes, y luego este momento, y cómo está relacionado con el sistema de Estados Unidos de testigos protegidos, de te doy beneficios, me das dinero, entonces le pidieron no sé cuántos millones de dólares, y los Zetas, pensando en que iban a liberar al que era su líder, pues empezaron a conseguir dinero, y luego se dio cuenta que él ya los había traicionado, y ahí es donde se rompen, y ahí es donde empiezan estas matazones, ¿no? Y perdón, lo podemos vincular, perdón por interrumpirte, con lo que estamos viendo ahorita en Sinaloa, ¿no? Donde también hay una serie de testigos protegidos, de injerencia en Estados Unidos, perdón si lo tengo que comentar. Y lo que vemos ahora es Culiacán en llamas, es decir, no es único. Bueno, sí lo tenía que contar, pues, porque sí hay también una injerencia que de repente detona estas cosas, y los muertos pues lo pone la gente. No, y nunca les preguntan, o sea, todos estos capos nunca les preguntan dónde enterraste gente, dónde están tus fosas, a quién mataste, tal, solo es dónde está el dinero, ¿no? O sea, es, dame parte de tu negocio, ay, pásame no sé cuántos millones y aquí vivirás como rey, ¿no? Entonces nunca se les confronta con las víctimas, o sea, con lo que hicieron realmente, nunca con los, no sé, con tanto daño que hicieron, ¿no? Como si todo fuera las drogas, y bueno, y esta política ha generado muchas de estas masacres, y de los peores momentos que hemos vivido en México es cuando se da esta ruptura, ¿no? Por eso sí es bien importante el papel de Estados Unidos, que nos ha faltado mucho, y las armas, ¿no? Esa es la otra, las armas son claves. Si no hubiera armas, esto sería diferente, creo. Y bueno, antes, no sé, si platicabas un poco de estas, de todas las represalias que de alguna manera ha sido sujeta, y no sé si nos dé tiempo para preguntas, pero sí es importante porque sí hay un precio al investigar este tipo de cosas, y además con esta profundidad. Bueno, pues como dice mi amigo el periodista John Gibler, en México es más peligroso investigar un crimen que cometerlo. Y todo el libro tiene eso, sí, no soy nada más yo, ¿no? O sea, los ministerios públicos que investigaron el Ministerio Público que investigó lo de los 72 migrantes, lo asesinaron, a la señora Miriam Rodríguez que buscaba a los asesinos de su hija, pero que tenía una lista de 1000, ella me dijo que de 1000 personas desaparecidas en San Fernando, la mataron. Conocí gente que habían torturado porque tuvieron algo de contacto con los cuerpos, y que alguien, me parece que es el ejército, llegó
o sea, como que llegó pensando que tenían información. Y bueno, pues también en esta historia, además de las madres buscadoras, o sea, no sé, mucha gente pues a la que no podía hablar. Al final, ya cuando estaba pues, en el libro, ya escribiendo, de repente me llaman y me dicen, oye, tú estás en el expediente de San Fernando, de las fosas, hay un tomo que empieza contigo. El tomo se llama Secuestro, ¿no? El tema es secuestro, y empieza con un reportaje del proceso, justo ese donde yo descubrí pues, que habían echado a una fosa a un joven que tenía su credencial de lector y que habían incinerado a otros de los que no tenían certeza de quiénes eran, los incineró la PGR, ¿no? Entonces de ahí se abre y es una acusación de secuestro y delincuencia organizada, donde estoy yo, Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de antropología forense, que es una loquera, y Ana Lorena Delgadillo, que es la abogada de las víctimas de estas masacres. Y bueno, y hay un seguimiento de 6 meses. Las telefónicas les dan pues todas las llamadas que hice y la ubicación donde estuve. 6 meses atrás, para saber, bueno, ya hay una señora que denuncia que la secuestré y tal. Para saber dónde estuve, con quién hablé, cuántas veces hablé con las víctimas, tal. Mi letra, también mi Cancillería les dio mi letra para hacer prueba grafoscópica de un papelito que le dejé a una señora, que luego resultó que dijo que yo la secuestré. Claro que eso inventa, ¿no? Y bueno, pues también a la abogada, ¿no? Y pues a las tres nos tuvieron pues bajo vigilancia, sigue abierto ese caso, o sea, todavía no ha cerrado. Amnistía Internacional ha pedido que lo cierren, todavía no sabemos cuál es nuestro estatus legal ni nada. Y a la semana siguiente, pues también supe que tenía, o que tuve Pegasus, esos, o sea, que yo pensaba, bueno, que yo pienso que es por Ayotzinapa, no sé, pero pues eran las mismas fechas, ¿no? O sea, eran los mismos 2 años, 2015 y 2016, cubriendo estos casos, pues que también aparezco en la lista de espiadas en Pegasus. Entonces, pues sí fue súper fuerte, pero no diría así que, bueno, para mí fue así de, ay, bueno, o sea, cuando me dijeron dije, bueno, no era paranoia. O sea, porque mucha gente me decía, güey, eres bien paranoica, no sé qué, yo sentía muchas cosas, yo decía muchas cosas. Entonces dije, bueno, no soy paranoica, pasaban cosas. Y bueno, pues también el libro para mí, cubrir estos temas fue bien importante porque también en el tema espiritual, también como aprender a cubrir de otra forma este tipo de temas, también lidiar con el miedo, también, no sé, o sea, llegar a límites extremos. De repente me fui a San Fernando un día, no le avisé a nadie y bueno, y me asusté de mí cuando estaba caminando en la noche por la carretera y de pronto así me fui a la terminal de autobuses como queriendo que me desaparezcan para o ver algo para saber desde adentro cómo son las desapariciones. En ese momento como que ya reaccioné y dije, te vas ahora mismo y, o sea, ¿por qué estás haciendo esto, no? O sea, de ya esta es la locura. Muchas veces abandoné, regresé porque me dio la beca esa. Entonces también fue un proceso interno, o sea, de aprender a cubrir fosas, a entrar a fosas, pues también a orar, no sé, a pedir otro tipo de... Y desde el mismo cierre del libro fue, no sé, o sea, como tratar de, con amigos, hacer una fogata y no sé, pedirle pues a los jóvenes, pues a los que estuve, que conocí, como que dice, de alguna manera cubriendo sobre ellos, pues pedirles que me dejaran ya terminar. Y también ha sido bien importante ir con las familias, que para mí ese es el cierre, y darles el libro en diferentes países y decirles, aquí está, esto es lo que pude saber de lo que usted está preguntando y qué le pasó a su hijo, ¿no? Entonces, que eso también es súper importante y también eso he aprendido estos años cubriendo este tema. Pues a mí me gustaría que hubiera, no sé si todavía nos da tiempo, we have time, yes, we have time, una pregunta.
Bueno, yo le iba a preguntar, cómo cómo ha cambiado su perspectiva de la vida y de la muerte a través de todos estos años de investigación, y también cómo ha cambiado la perspectiva, por ejemplo, cuando estábamos hablando al principio de la esperanza y de confiar en los otros. Y también la última es de que, por ejemplo, de que cómo ha cambiado la manera en que usted ve la seguridad, cómo de cuidarse a sí misma y a los que están a su alrededor. Bueno, sí, este libro yo no lo terminaba porque tenía mucho miedo, bueno, de todo, o sea, siempre tenía miedo de los papeles que tenía, y siempre decía, si alguien, bueno, todo el tiempo tenía miedo de que alguien entrara a mi casa y se llevara mis archivos, aunque yo pues que desarrollé un método en que solo yo entiendo mi letra, porque decía, bueno, si los llevan, pues no van a saber nada, ¿no? Ni de quién es, ni nada, pero luego con el paso de los años ni yo entendía que había escrito. Sí, luego también muchos, bueno, esos años, muchos, los periodistas que cubrimos estos temas, como que desarrollamos mucho, sí, protocolos de seguridad, que los cumplamos es otra cosa, pero que los desarrollamos y que todo el tiempo así de, ay, que llevar quien te monitoree o ir en parejas, o así de seguridad física, digital. Pero con el tiempo fue que dije, no, pero la seguridad emocional y la espiritual, o sea, porque digo, pues, si estás cubriendo cosas como ir a fosas, acompañar a madres buscadoras a sacar cadáveres, pues ya es, o sea, ya necesitas otro tipo de seguridad, de protección. Y ahí sí, por ejemplo, de las cosas pues que yo creo mucho es en hacer rituales. Eso, o sea, rituales de cierre. Cuando nosotras cubrimos, por ejemplo, hicimos un trabajo que se llama El Mapa de las 2000 Fosas, y con 3 años de investigación de fosas con otras compañeras que no sabíamos que iban a ser 3 años. Empezamos con un temazcal en Cherán, ¿no? O sea, como pidiendo protección, y me acuerdo que, pues que el señor, el chamán, ¿no? Bueno, no era chamán, el anciano que lo hizo decía, no, pero ¿por qué van a ir a fosas? No le echen energía buena a la mala. Ustedes, y claro, o sea, la primera fosa que fuimos nos amenazaron y ya no seguimos, o sea, decidimos hacerlo por transparencia, o sea, no tenemos que ir a las fosas a cubrir. Pero también, como mucho en este camino, pues tratar, ¿no? De que encontrar gente. Me acuerdo que una vez una mujer, pues, de aquí, de Estados Unidos, porque me fui un mes porque me amenazaron, pero ahí nunca supe por qué fue. Entonces estuve fuera y ella me dijo, oye, pero ¿cómo es posible que vas a fosas así abiertas? ¿Tú sabes entrar y salir? Y yo dije, no. Entonces ya, pues no sé, o sea, como que dije, bueno, o sea, como que hay ciertos lugares, hay que saber entrar, hay que saber salir, hay que pedir permisos, o sea, como ese otro tipo de cosas, pues que no te enseñan, pero que ya, o sea, pues vas incorporando como al tema, ¿no? Igual el ritual de cierre, con fuego, decir, aquí está. Y ese también lo aprendí cuando cubrí Ayotzinapa, ¿no? En cierto momento como que yo dije, ya no puedo cubrir el caso de Julio César, pero me siento muy culpable de dejarlo, ¿no? O sea, el muchacho que desollaron. Entonces decía, pero ¿qué hago con esto? O sea, la familia espera que yo siga escribiendo esto, pero yo no puedo y no puedo escribirlo. Entonces, pues escribí un reportaje y también, o sea, poner unas veladoras, hablar con él y decirle, hasta aquí llegué, espero que tengas justicia, yo me voy a dedicar a los otros muchachos, ¿no? Y cuando tenga más información vuelvo, ¿no? Entonces, como que yo misma empezar a, también es bien importante hablar de estos temas, ¿no? O sea, en el periodismo generalmente nos dicen, ay, no, o sea, no hay que trabajar todos, no hay que trabajar en conjunto, siempre tiene que ser solitario. Muchas veces me han cuestionado si soy periodista o activista porque me rehúso a publicar ciertas cosas, porque digo, es que las víctimas, no, o sea, como si la mamá lee esto, pues no, entonces he tenido muchos conflictos, ¿no? En la revista Proceso sí me decían, es que tú ya eres como de ONG, tú eres otra cosa, no sé. Y para mí era bien fuerte, ¿no? O sea, como,
o eso de pues, formar a otros o tal. Y entonces pues ya como que llegó un momento en asumir ese otro rol, y yo siempre he dicho que tengo que escribir un libro de un manual de antiperiodismo, porque hay que romper las reglas del periodismo que nos enseñaron a que no te importe la gente, que no te importen las víctimas, que tú tienes que publicar. Y entonces cada vez que hablo de esto del autocuidado, de pedir permiso, y bueno, y hacemos una red de periodistas que cubren desapariciones, pues creamos una red, y una de las cosas que hacemos siempre es llevar a un chamán, hacer un ritual, o llevar a un amigo jesuita o quien sea, porque pues cubriendo esto también te llenas de culpas, y como que hay que constantemente estar reflexionando, decir, bueno, dejar esto sí, esto no, limpiarse de alguna manera para seguir, ¿no? Y una de las cosas, o sea, las que estoy convencida es que esto va a ser de muy largo tiempo, ¿no? O sea, va a ser una cobertura que va a durar mucho y que tenemos que estar bien, ¿no? Entonces tenemos que sanar, y tenemos que aprender a hacerlo y parar y todo eso, y eso pues generalmente en las redacciones se ve como muy raro, así de este es hippie, o este qué le pasa, o esto ya es otra cosa. Pero bueno, eso aprendí en los miedos, los silencios, traté de marcar los silencios, ahí los textos se ven, o sea, y pues traté de, no sé, eso, de llevar a la gente conmigo, a que escuche a las familias de las víctimas, pero y que escuche a la gente que está alrededor, para que pueda entender y sentir un poquito, aunque sea, del dolor, de la soledad, del desamparo, ¿no? En el que están. Y eso es parte de ese libro. Hola. Primero, Marcela, pues admiro mucho tu valentía, porque sí, como te comenté hace rato, yo soy de Tamaulipas y es una zona de silencio. No es común que escuchemos las historias que pasan ahí, más allá de lo que nos contamos entre nosotros. Y bueno, mi pregunta sería, tú que cubriste Ayotzinapa y también San Fernando, ¿cuál es la diferencia o qué marca la diferencia en un caso para que uno tenga como toda esta atención y otros pues nunca se escuchen, ¿no? O se escuche menos? En el libro mencionas que sí hay gente obviamente que va y los recuerda cada año cerca de las fechas en que hubo las desapariciones, pero sabemos que Ayotzinapa ha sido algo que ha tenido un impacto a nivel nacional pues muy distinto, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, la diferencia por qué eso pasa? Sí, no, y de hecho, o sea, siempre que presento o que hablo de San Fernando, todo el mundo me dice, ay, lo de los 72, y yo, no, hombre, fueron muchas otras masacres, que yo ubico la de los 72, yo siento que es parte de una serie de masacres, pero la de la del 72 sí se supo, porque no había sido tiempo de enterrarlos, pero si no, hubiera sido un caso más dentro de esta serie de detención de gente en las carreteras, ¿no? Y bueno, Ayotzinapa tiene muchas cosas, ¿no? Yo pienso mucho en esa porque sí creo que, bueno, el número de estudiantes fue brutal, pero bueno, también tenemos muchas otras donde desaparecen a mucha gente en colectivo. La otra es que pasó frente a los medios, ¿no? Había periodistas. La otra es, o sea, es en Guerrero. La gente de Guerrero es súper luchona, y los papás también tenían una formación política que eso hace, o sea, que marchen cada mes, ¿no? Es increíble, impresionante, porque en muchos otros, o sea, ellos no han dejado que la agenda se pierda, ¿no? Ellos van, se plantan tal, mes a mes, que es, no sé. Entonces sí creo que dolió por muchas cosas esa desaparición, pero que la han mantenido, o sea, que todo es gracias a los padres, a los solidarios, ¿no? Que les acompañan. Y lo que hablas de las zonas de silencio, pues yo traté de hacer en el libro eso que les decía, marcar los silencios, que aquí hay, por ejemplo, los agradecimientos, ¿no? Hay gente que no le puedo agradecer porque están en riesgo. Entonces también lo que trato en el libro es que se vean los silencios, dejarlos, o dejar
porque la misma gente me dice de, oiga, pero si le digo no me van a matar, o no me van a venir por mí. Y también dejarlas, esas cosas que parecen, mucha gente me habla en San Fernando de que hay un autobús enterrado con pasajeros. Y eso ya lo había escuchado, entonces la gente me dice, oye, ¿verificaste todo? Y digo, es que no se puede porque la impunidad, de que la impunidad no permite, y esto es lo que pude saber, ¿no? Pero también dejo eso porque siento que es que lo que la gente, o sea, que eso te refleja muchas otras cosas, y ahora ni siquiera dudo, o sea, no sé, no pongo en duda que haya pasado, ¿no? Y la cosa es como darle ese, o sea, si para la gente pasó, pues pasó. Y así muchas otras cosas, o dicen en el pueblo y fue caminando una mujer, que antes de que empezara la guerra, una mujer iba gritando en la noche, caminando, iba vestida de blanco, y que ahí se desató la guerra, ¿no? Entonces, pues digo, no sé si pasó o no pasó, pero también eso para mí es bien importante, pues marcar esos momentos que la gente, o las interpretaciones que la gente le da, o sea, ¿no? Entonces es eso, juntar piezas, pues hasta sí, pues tratar de hacer sentido al sinsentido, ¿no? Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias.